Bueno, vamos a iniciar el día de ahora. Vamos a hablar ya sobre las instalaciones o el diseño de instalaciones en las buenas prácticas de manufactura. Como hablábamos ahí con el compañero, por eso no les había querido dar todavía como lineamiento. Es más, por ejemplo, para esta semana solo quedó que me enviaran este, en qué más o menos a ustedes les gustaría hacer el manual, un área específica, posiblemente trabajen en una área ya de ese tipo, o de repente en un área cualquiera, ¿verdad? Porque una industria cualquiera, un tipo de industria cualquiera, siempre orientada a los alimentos, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ya con eso yo ya voy a tener ahora por lo menos la idea de qué van a trabajar. Y hoy vamos a hablar un poco sobre ya la estructura que le vamos a ir dando al manual de buenas prácticas. La estructura de un manual de buenas prácticas prácticamente es como eh, son los lineamientos de la empresa, digamos, que van a implementarse en la empresa. Entonces, cada una de las unidades que nosotros vayamos viendo, básicamente es uno de los aspectos que evalúa las buenas prácticas. Realmente se convierte en un tema o en un título, digamos, para el manual, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, en el manual usted puede poner como primer apartado la producción primaria, es decir, todo enfocado al proveedor de su materia prima y poner los lineamientos. Ahora, en el manual no se trata de poner lo mismo que yo le doy, digamos, ponerlo bien general, ¿no? Sino que un poco más específico al tipo de industria que usted va a elegir, ¿no? O en todo caso, definir, por ejemplo, algunos aspectos ya de control y de seguimiento para que eso se cumpla. Eso es como un lineamiento, un procedimiento. Por ejemplo, si usted, ya sabemos, por ejemplo, que en las ventanas, y hablábamos la vez pasada, y hoy vamos a hablar un poco más de eso, en las ventanas, por ejemplo, deben de llevar un sedazo y deben de llevar algunos, o las puertas con el fin de las plagas que no entren. Bueno, ese es como un lineamiento general de las buenas prácticas. En el manual, usted no va a poner, por ejemplo, la ventana debe de llevar sedazo. Bueno, podría ser, pero el enfoque no debe de ser a eso, sino a, por ejemplo, a la revisión del sedazo, cada cuánto lo va a revisar, el chequeo que va a hacer, ¿verdad? ¿Ya? Por ejemplo, las ventanas deben de tener un sedazo en buenas condiciones para evitar el ingreso de insectos o plagas. La revisión se hará del estado del sedazo, ¿verdad? Por decir algo, una vez cada 15 días o cada mes, no sé. Ahí es donde esos mismos lineamientos que hemos ido viendo en la clase se van a ir plasmando en el manual de buenas prácticas, en cada una de las áreas. Lo normal es que un manual, eh, cada una de las unidades que nosotros veamos, con excepción de la unidad de introducción, ¿verdad? Que fue la unidad uno, este, tenga un apartado, el manual, donde diga, bueno, producción primaria, y poner unos lineamientos de acuerdo a la producción primaria que usted va a implementar, digamos, en una empresa. Por ejemplo, la materia prima. Podría poner usted, bueno, hablábamos de hacer chequeo, se deberá establecer con el proveedor visitas periódicas a la planta proveedora de la materia prima, al menos una vez al año, por decir algo. Entonces queda ya plasmado en el manual de procedimiento, en el manual de buenas prácticas, que se convierte como un manual de procedimiento de buenas prácticas de manufactura, y allí se establece que usted, por ejemplo, en la organización debe de ir al menos una vez al año, hacer una visita pactada con el proveedor para ver las condiciones en las cuales el proveedor le da su materia prima. Entonces, esos lineamientos que hemos visto, ahí se plasman. No necesariamente todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos ya son parte de las buenas prácticas. Y es más, por eso le comentaba yo al compañero al inicio, hay muchos, por ejemplo, que en producción primaria no lo incluyen, porque la producción primaria no depende directamente de nosotros, pero sí somos responsables en el sentido de velar porque nuestro proveedor nos dé una materia prima inocua. Entonces, desde ese punto de vista, sí tenemos una relación directa, ¿ya? Pero muy poco podemos hacer con respecto, más que simplemente exigirle al proveedor o evaluar al proveedor
o hacer visitas periódicas al proveedor y verificar que realmente él está cumpliendo con condiciones higiénicas y que el producto que me da como materia prima es inocuo. Este, entonces, muchas veces en los manuales esa parte incluso no se incluye, pero no está de más poderlo incluir el apartado de cómo voy a, por ejemplo, yo si voy a realizar una visita periódica al proveedor, cómo la voy a hacer, cada cuánto tiempo la voy a hacer o qué es lo que voy a chequear. Por ejemplo, inclusive podría yo tener un checklist donde yo defino qué es lo que los criterios que yo voy a, a evaluar. Si nosotros mismos somos los proveedores y los que producen también la materia, bueno, en este caso no tiene que colocar eso. Si ustedes mismos son los proveedores y a la vez las procesan, es decir, no son no, los proveedores en sí, son productores de materia prima y a la vez la procesan, no es necesario colocar una parte de producción primaria. No es necesario poner ese apartado dentro del manual. Se obvia por completo. Es más, inclusive yo les decía, inclusive si usted fuese que hay un proveedor de materia prima, no es necesario inclusive que lo ponga. No es necesario, pero sí es importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Pero lo ideal es colocarlo y no es necesario que va a poner todo lo que va a hacer el proveedor, porque el proveedor al final es el que debe de implementar las buenas prácticas. Usted lo sumo lo que puede colocar en esa parte, la parte de, de supervisión, si lo va a hacer, cómo va a evaluar el proveedor, cada cuánto lo va a evaluar, si de repente va a hacer visitas periódicas, cada cuánto tiempo pactadas con el proveedor o qué va a evaluar en la materia prima, por ejemplo, ¿no? En la calidad de la materia prima que le da. Esos aspectos los puede declarar en un manual de buenas prácticas. Son lineamientos mínimos, ¿verdad? No se va a poner a hablar de las condiciones de lavado, la higiene del personal, no, porque todo eso no le compete a usted y no puede hacer mayor cosa. Entonces, y lógico, como nos consulta aquí la compañera, si es que usted es el mismo creador de la materia prima, no tiene que incluir un manual, en el manual, perdón, no tiene que incluir ese apartado, porque la creación de la materia prima o la generación de la materia prima o la producción de la materia prima se vuelve parte de su proceso, por lo tanto está incluido en todos los apartados de la buena práctica, ¿verdad? Todo lo que habla de higiene, de instalaciones, toda esa parte, ahí va incluido porque es parte de su proceso. Entonces no tiene que incluir ese apartado. Por eso yo incluso en la clase anterior no hablé todavía del manual. Desde ahora sí vamos a hablar porque este es, digamos, el primer apartado que va a incluir, que es la parte obligatoria, digamos, ¿verdad? La parte de las instalaciones, diseño e instalaciones de la planta. Poner algunos criterios de algunas cosas, ya la vamos a ir viendo en la clase de ahora. No es necesario detallarlas porque ya están definidas en las buenas prácticas, ¿ya? Algunas cosas no es necesario, pero sí algunas, ya vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo se pueden ir detallando en el manual. Entonces, la estructura de un manual de buenas prácticas, bueno, es su portada, ¿verdad? O inclusive en una industria, igual puede tener su portada como manual de buenas prácticas de manufactura, este, su índice de qué es el contenido que tiene, una introducción de qué es el manual, es decir, dónde aplica el alcance que tiene el manual de buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? En las áreas, en los procesos en los cuales, en el tipo de industria que se implementa o dónde se va a implementar ese manual. Luego puede venir una lista de conceptos o de palabras claves, términos que se van a mencionar en el manual, ¿ya? Algunos conceptos, por ejemplo, inocuidad, higiene, todas esas palabritas que para usted va a ser muy, muy básico y me va a decir, bueno, si yo ya lo sé, ¿no? Pero acuérdese que el manual de buenas prácticas en algún momento también debe estar disponible para todo el personal. Estamos hablando de operadores, de la gente que trabaja en la planta, toda la gente que está involucrada en el proceso de producción. Entonces, y no solo en producción, en toda la planta en sí, la parte de logística, todo eso. Entonces, es importante que las personas, los operarios o la parte de producción,
entiendan diversos conceptos que posiblemente no le habla, por ejemplo, de inocuidad a alguien, posiblemente no sabe qué significa la palabra. Entonces, hay una parte en los manuales que al inicio se debe de incluir conceptos, ¿verdad? Conceptos o terminología que va a utilizar, que a veces puede ser un poco técnica, y que ahí la va a utilizar en el manual, para que el que la lea, el que esté al alcance, porque el manual debe ser algún documento al alcance de todo el personal, entienda esos conceptos y sepa de qué se está hablando cuando usted ponga los lineamientos. Luego, ya viene, luego que define los conceptos, ya vienen los apartados de las unidades que vamos a ir viendo. Podría ser, como les he mencionado anteriormente, producción primaria, si va a tener algún lineamiento respecto al proveedor. Pero si usted es el proveedor, o no directamente, ¿verdad? Pero usted mismo fabrica o produce su materia prima, no es necesario ese apartado. Y el primer apartado puede ser el diseño de las instalaciones en la planta. Y empezamos a colocar los lineamientos que yo quiero evaluar respecto a, este, a las instalaciones de la planta, ¿no? Y ahí puede incluir, por ejemplo, los chequeos, cada cuánto voy a revisar la planta, los criterios que voy a hacer referencia a algún formato, a un documento que al final del manual se coloca como un anexo, etcétera, ¿no? Pero eso es el orden. Todo eso yo se lo voy a poner ya en esta semana para que vaya teniendo una idea. Hoy que ya vamos a entrar al primer tema o el primer apartado que lleva el manual, que son el diseño de instalaciones, ¿verdad? Entonces, básicamente este primer avance sería su portada, su introducción, su alcance del manual en el proceso, un índice, ¿verdad? La terminología, digamos, más técnica que usted va a utilizar y como definición del concepto, digamos, del manual y los apartados de las buenas prácticas de manufactura, de instalaciones y el otro apartado, quiero ver porque ahora no hay un orden específico ya en este, no hay un orden específico en cuanto al manual, ¿verdad? No es que debe llevar un orden. Sin embargo, una forma de hacerlo podría ser a través de los terminología, digamos, de los temas que vamos a ir viendo nosotros. Aquí está. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de condiciones higiénicas de infraestructura alrededor de una planta de alimentos, es decir, las instalaciones, como sí, diseño de instalaciones. En el siguiente clase vamos a hablar de las condiciones de transporte y almacenamiento, a centrarnos en almacenaje y transporte. Entonces, el primer apartado, digamos, el primer avance del manual para el primer periodo va a ser todo lo que le he mencionado, la parte introductoria, y los dos apartados de condiciones higiénicas e infraestructura, es decir, diseño de instalaciones y transporte y almacenamiento. Esas son las dos, hasta ahí va a llegar, digamos, el avance del manual. En el siguiente periodo, cuando vayamos viendo estos diferentes temas, vamos a ir agregando eso. Ya el diseño de los equipos, la higiene personal, limpieza y desinfección. Y luego, hay una parte también de calidad, que es la parte de auditoría. Y luego la parte de documentación, que esa parte va anexa en el documento, digamos, en el manual, ¿no? Porque muchos de los lineamientos hacen referencia, de todos los apartados, hacen referencia a un documento. Por ejemplo, cuando veamos la parte de higiene personal, por ejemplo, vemos la parte de la salud del trabajador. Y se habla, por ejemplo, de un control, que usted debe llevar un control de enfermedades, ¿ya? Entonces, ahí usted define, bueno, se realizarán exámenes, por ejemplo, de orina, de heces, cada 6 meses, por decirle algo, cada 3 meses. Usted define el tiempo dependiendo del tipo de producto que esté fabricando, ¿verdad? Quizás lo más recomendable, mínimo cada 6 meses, mínimo, ¿ya? Pero si es posible cada 3 meses, mejor. Y entonces se realizarán y se llevará un control, por ejemplo, en el formato tal y tal, ¿ya? Lo otro es que el reporte, por ejemplo, de enfermedades, ¿no? Se lleva siempre un reporte de enfermedades. Entonces ahí se define, bueno, cualquier personal que tenga alguna enfermedad y define los tipos de enfermedades, deberá reportarse y registrarse en el formato tal y tal y tal. Y al final del manual se va a hacer un formato donde
cómo se va a registrar. Eso en la parte de documentación lo vamos a ver más al final, ¿no? Casi al final, para terminar con lo que es el manual. Entonces esos lineamientos son los que van a estar formando todo el manual que ustedes van a hacer, pero en el primer periodo nos vamos a quedar hasta el 4, ¿verdad? Claro, la introducción no la incluye, la producción primaria solo, si en el tipo que usted escogió, usted le va a poner, bueno, sí, el proveedor y yo lo voy a evaluar tanto y usted puede poner un par de lineamientos ahí. Eso es sencillo, no más de una página, ¿sí? Ya en la parte de las condiciones higiénicas en infraestructura e instalaciones, que es lo que hoy vamos a ver para que usted ya conozca más al respecto, y las condiciones de transporte y almacenamiento, sí ya es un poquito más extenso. Ahora, un manual no es tampoco una Biblia de que 300 páginas, ¿no? No. Un manual lo más que puede andar es unas 20, 30 páginas. No se trata de hacer un gran documento que nadie lo va a leer y que no es ni siquiera agradable verlo porque es tamaño documento, ¿no? O sea, ahí se colocan los puntos más importantes, ¿no? Hay lineamientos que, que son parte de un reglamento como tal y que se deben definir ahí. Pero hay otros que no, ¿verdad? Que ya son básicos de las buenas prácticas y que no es necesario ni siquiera establecerlos. Por lo menos en la parte de instalaciones, no es necesario poner todo el detalle y vamos a ver por qué. Entonces, eso en cuanto al manual, así para aprovechando, ¿verdad? Yo lo iba a dejar de último, pero aprovechando que el compañero lo sacó, mejor verlo ya. Y yo en esta semana les voy a poner todo eso de detalle. Es decir, qué va a incluir este, la primera etapa, digamos, o la primera entrega. De estos manuales van a encontrar una gran cantidad en Internet. ¿Ya? No se trata tampoco de solo copiar y pegar, ¿verdad? Sino que ustedes, o al menos si toman uno de referencia, porque podrían tomar uno de referencia y eso es así, ¿no? Un trabajo de investigación. La idea es que entiendan cómo está constituido o qué es lo que dice un manual, ¿ya? Este, la idea es que lo vayan entendiendo y ustedes lo vayan plasmando. Si pueden a una industria en la cual ustedes tienen acceso, mucho que mejor, ¿ya? Eh, si pueden eh, tener acceso, como les digo, a una empresa, mucho que mejor, ¿verdad? O si ya laboran en una empresa, posiblemente ya tengan un manual, les puede servir de referencia o inclusive agregar algunos apartados que consideran importantes que no se han incluido, ¿no? Mejorarlo, ¿no? No está de más. Bueno, pero todo eso lo vamos a plasmar. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Y bueno, aquí hay otra pregunta. Me dice, ¿y tendría que basarme en todos los productos que producimos referente a producción primaria? Si es producción primaria, no. En sí, un manual de buenas prácticas es bien generalizado, ¿no? No se especifica. Ahora, si alguien quisiera hacer un manual por producto, eh, dependiendo del tipo de industria, pero sería muy complejo tener un tipo de producto, un manual para tipo de producto, una parte de producción primaria, que es la materia prima, ¿ya? No necesariamente yo necesito para cada tipo de producto. Pueden ser aspectos bien generales, ¿no? O en todo caso, se especifica en el manual, por ejemplo, para aquellas materias primas en las cuales, porque hay materias primas que posiblemente sí le pueden ser críticas, y otras no. Otras que posiblemente no se contaminen, o la forma en que son las materias primas no necesita que el proveedor tenga implementada la inocuidad en los alimentos y todo eso. No hay materias primas que no es necesario. Entonces, desde ese punto de vista, no es que lo deben de hacer por cada producto. Debería de estar más generalizado, ¿no? No se trata de llenar de tantos documentos dentro de la organización como tal, sino que yo lo recomiendo de una forma más generalista, especificar en el manual eh, para el tipo de producto que sea más crítico, ¿no? Y definir eso, ya eso es parte de la organización, como los productos críticos, ¿no? Podría ser en otro, o inclusive en el alcance se podría definir a qué productos aplica, pero no hacer un manual porque de repente van a haber algunas materias primas o algunos productos que requieren mayor control o mayor y aspectos de implementación de criterios de higiene, de seguridad y todo eso que otros. Entonces no se trata de hacer un manual para cada uno, sino de una forma. ¿Ya?
y especificando que eso aplica para aquellos productos críticos, por ejemplo, por decir algo, materias primas críticas. Y, y definiendo en algún documento o en el mismo documento del alcance cuáles son esos productos críticos, ¿no? Para no estar haciendo tanto documento, porque al final tanto documento en las organizaciones no sirve mucho. Por eso lo recomendable sí es tener su manual, pero que sea lo más explícito que se pueda, lo más concreto que se pueda y que, claro, ¿verdad? Para definir todo lo que te... Bueno, no sé si hay más preguntas respecto al tema ese del manual, que acuérdense de hacerlo en pareja o la puede hacer de forma individual. Yo todavía no he visto, bueno, ya califiqué los foros este fin de semana, espero calificar el primer ensayo, que era una paginita para el video en cuanto a la higiene en los alimentos, y así vamos a ir avanzando, ¿verdad? Igual la otra semana ya vamos a ir viendo la parte de las preguntas que estudio que le subí por ahí de la FAO. Esta semana va a haber una prueba en línea de unas preguntitas abiertas y preguntas cerradas, algunas abiertas. Y va a haber otra tarea, pero esta tarea no va a ser para esta semana, porque está la prueba en línea para la siguiente semana, ¿ya? Digamos para la semana antes del parcial, que el parcial creería que es 24. Entonces, para la entrega entre la semana después del sábado que viene, sería esa otra tarea relacionada un poco con la parte de lo que veamos ahora en las instalaciones. Bueno, vamos a empezar. No sé si no había preguntas, imagino. Vamos a cualquier pregunta, ahí estamos siempre a la orden, ya sea por chat o WhatsApp referente al tema. Pero yo les voy a subir toda esa parte en qué va a consistir el manual. Bueno, Sí, hoy tengo vamos a hablar sobre las instalaciones. Hay una pregunta, dígame. sí, ¿cuándo dijo que era el examen corto? Ahora. Esta semana, no, ahora no, en el transcurso de la semana se lo puede habilitar. Va a ser un Bueno, examen, un cortito así, una prueba en línea, de unas preguntitas abiertas o algunas de los temas que hemos visto, hasta lo que veamos ahora. Eso habla de toda la que es buenas prácticas en forma general, de la inocuidad, todo lo que vimos de la producción primaria y las instalaciones. Algunas preguntas, pero unas 10 preguntas va a ser. Una prueba bueno. sencilla de 30 minutos, una hora. Pero en el transcurso Ok. de la semana, no es ahora. Bueno, Sí, va a gracias. estar habilitada, bueno, estaría habilitada desde mañana o lunes, lo más seguro mañana, a más tardar lunes temprano y usted lo va a poder realizar durante toda la semana para prueba en línea sencilla. Bueno, hablando ya de las instalaciones, vamos a hablar sobre todos los lineamientos, pero esto es un poco más generalizado de lo que habla las buenas prácticas de manufactura. Uno de los primeros aspectos que habla es la ubicación del establecimiento. Eh, Ojo con esto, porque aquí hay muchos lineamientos que posiblemente muy poco se puede hacer. Por ejemplo, si usted llega a una empresa en la cual ya está la empresa establecida, ya está creada la empresa, ya hay lineamientos en los cuales es muy poco lo que se puede hacer, ¿no? Sin embargo, las buenas prácticas le dan los lineamientos desde el punto de que la planta ni siquiera ha sido creada, es decir, desde la creación de una planta procesadora de alimentos o para fabricar alimentos, desde ahí, ¿no? Desde dónde la va a ubicar, la posición, es decir, el lugar idóneo o qué lugares deberían de ser los idóneos para la ubicación de la planta. Por ejemplo, estos criterios en un manual no se pueden colocar, ¿ya? Porque no le puedo poner yo, bueno, la planta debe de estar ubicada en esto, si posiblemente ya ahí no está ubicada en un buen sitio, o de repente ya está ubicada en un buen sitio. Entonces, estos criterios, por ejemplo, de instalaciones, se obvian de un manual, ¿no? Porque ya está la planta como tal. Estos criterios sí son para conocimiento general de todos los que aplicamos la buena práctica de manufactura, pero para la ubicación de plantas industriales de procesamiento de alimentos, perdón. Entonces, uno es la ubicación del establecimiento. Dice, el primer aspecto a tener en cuenta en la ubicación de las instalaciones es la ubicación de las instalaciones.
Eso es bien importante a la hora de decidir dónde crear una planta procesadora de alimentos, dónde ubicarla. La ubicación debe considerar el entorno, dice, el cual no debe influir de manera adversa en el proceso, ¿sí? Por ejemplo, un entorno se considera adverso o agresivo si en las cercanías hay, por ejemplo, relleno sanitario, ¿ya? Posiblemente hayan terrenos donde el equipo, este terreno está económico, aquí podemos poner una planta procesadora. Pero resulta que hay un relleno sanitario, un basurero municipal o lo que sea cerca, ¿verdad? Entonces no es una zona idónea para la ubicación de una planta. Eso es por lógica común, ¿verdad? No voy a colocar una planta procesadora de alimentos cerca de botaderos de basura, de rellenos sanitarios, etcétera, ¿no? Zonas expuestas, dice, a inundaciones, actividades industriales que generen o emitan contaminantes, ¿verdad? Muchas veces tal vez no hay un botadero, pero sí hay otros tipos de industria que generen contaminantes, ¿verdad? Si recuerdan, por ejemplo, el famoso caso de la batería récord, que bueno, ya no existe eso, ¿no? Pero incluso hace poco hubo un incendio todavía y había temor de los gases que generaba el incendio. Esas zonas, por ejemplo, donde se trabajaba con cromos, con materiales tóxicos, inclusive para la salud de todos los vecinos, esa zona no era una zona idónea para la ubicación de una planta alimenticia, ¿no? Por los mismos vecinos que tenían de otros tipos de industria, los cuales pueden generar contaminantes hacia la industria nuestra, en este caso la industria procesadora de alimentos, ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de ubicar una planta eh, procesadora de alimentos, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos. De repente, aquí en el país suele haber mucho de esto, ¿no? Ríos contaminados, botaderos, ¿verdad? O zonas en las cuales pueden haber inundaciones por la misma forma geográfica, ¿no? Hay un montón de zonas que usted ya sabe, cuando llueve, esa zona yo ya sé que se va a inundar, ¿verdad? Por la misma infraestructura que tenemos como país, ¿ya? Entonces, esas zonas, de evaluarlo, ¿no? A la hora de buscar una ubicación para una planta procesadora de alimentos o un área donde yo quiero fabricar algún producto alimenticio, debo de evaluar todo eso, ¿no? No es solamente, este terreno está bonito y lo demás no me importa, porque sí, yo voy a seguir mis medidas de buenas prácticas, sí, está bien, usted las va a implementar, pero pueden haber factores externos que estén fuera de su alcance, ¿ya? Como en caso de la inundación, ¿ya? En la empresa que yo trabajo, pues tuvimos hasta cierto punto, nosotros no fabricamos productos alimenticios. Hoy nos hemos introducido en la parte de insumos médicos, en las cuales sí nos exigen la parte de buenas prácticas de manufactura, pero en un tiempo en el cual no fabricábamos insumos médicos, no teníamos nada que ver con eso, pero teníamos problemas de inundación. Era una zona en la cual cada vez que había una tormenta fuerte, se inundaba la planta, ¿no? No era una inundación exagerada, pero sí era en el piso de producción que unos 5 centímetros de agua se introducía. Entonces tocó cambiar la infraestructura y hacer una gran cantidad de drenajes y hacer hasta una especie de lagunita artificial para que se pudiera drenar el agua lluvia, ¿no? Y entonces, así hay situaciones en las cuales, de acuerdo a la zona geográfica, no es posible colocar una planta, y más una planta procesadora de alimentos, la cual es más crítico todo esto. En los alrededores del establecimiento, dice, se recomienda evitar condiciones que puedan ocasionar contaminación del producto y proliferación de plagas, ¿no? Eso es bien importante siempre, tales como almacenamiento y acumulación de equipos en desuso. Esto a veces hasta la misma empresa es la misma responsable de esto. Y en eso se debe tener mucho cuidado. Existencia de basura, desperdicios, chatarra, ¿no? Todas esas zonas en las cuales se acumula todo esto son eh, posibles áreas contaminantes, ¿no? Formación de malezas, hierbas, pastos de manera excesiva, ¿no? Eso también se debe de ver. Existencia de áreas de origen polvo, tierras en exceso, encharcamientos de drenaje insuficiente, inadecuado. Eso suele pasar muchas veces. Y
hoy en día, ¿no? Y no necesariamente porque dependa directamente de nosotros, más los drenajes se tapan, mucha basura se coloca en los drenajes. En todo eso, aunque es externo, ya es externo a la planta, es importante tomarlo en cuenta a la hora de la ubicación. Lamentablemente, hay situaciones en las que ya la planta ya está y tenemos que lidiar con todos estos aspectos. Entonces, no solamente es estar pendiente en la parte de buenas prácticas, no solamente es, bueno, del muro hacia adentro, ¿no? Y lo demás no me importa, no, ¿verdad? Acuérdense que las áreas aledañas se pueden convertir fácilmente en un contaminante para nuestro producto. En la medida yo tengo en las áreas aledañas controlado o he logrado mejorar las condiciones higiénicas, las condiciones a mis alrededores, yo también voy a tener mejores condiciones internas, ¿no? Acuérdense, las malezas, todo eso, la basura genera plagas como moscas, roedores, etcétera. Entonces, después me va a tocar a mí estar combatiendo todo eso. ¿Por qué? Porque no he trabajado adecuadamente la parte externa, ¿no? Y muchas veces es difícil, porque de repente los terrenos aledaños no son de nuestra propiedad y es complicado, ¿no? Pero ya vamos a ver un poco de eso, donde hay formas, ¿verdad? Hay formas. Pero a la hora de, en el caso, que eso es el caso que yo tengo una planta ya implementada, una planta ya trabajando de buenas prácticas, perdón, de procesamiento de alimentos, y ya tengo las buenas prácticas implementadas. Pero en el caso que yo voy a ubicar una planta nueva, sí debo de considerar todo esto, ¿no? En la mayoría. Ahora, no voy a encontrar un lugar perfecto, más en nuestro territorio, ¿verdad? Y más si yo quiero, por ejemplo, una planta procesadora, por decir algo de lácteos, en la zona rural. Es bien difícil encontrar un lugar donde yo voy a tener drenajes, que agua, lluvia y todo eso, ¿no? Es complicado. Sin embargo, yo tengo que conocer todo esto porque tengo que velar por eso. Si no lo está, yo crearlos o mejorar esas condiciones a mis alrededores, ¿no? Los drenajes, dicen, deben de tener tapa apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes de encharcamientos o áreas externas. Eso ya habla un poco ya de la parte de los drenajes de aguas, por ejemplo, ya sea lluvia y todos nuestros, ¿no? Hacia afuera. Tener tapaderas, estar tapados con el fin de que no entren por ahí roedores. O evitar por lo menos eso, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, los mismos botaderos de chatarras, a veces la misma planta genera esa chatarra en equipo en desuso y todo eso se va acumulando dentro de las plantas y eso al final se convierte en un basurero o un contaminante como tal. Entonces, igual aparte de los drenajes, ¿no? Luego dice, condiciones que ayudan a evitar la contaminación en los alrededores de la planta, ¿no? Dice, mantener una valla perimetral que sirva como barrera contra el ingreso de cualquier animal o persona ajena a las labores de la planta, ¿ya? Es importante, y eso se suele dar en industrias, por ejemplo, como les comentaba, hay muchas plantas de procesadores de alimentos en áreas rurales, ¿no? No necesariamente en la ciudad. Granjas, plantas procesadoras de lácteos, etcétera, ¿no? Que se encuentran en zonas rurales, ¿no? Posiblemente algunas ni siquiera tengan una infraestructura adecuada. Entonces dice, por lo menos en el caso mínimo, dice mantener una valla perimetral, ¿no? Y aquí lo pongo ejemplo de una valla, un cerco por lo menos, ¿no? Eso es con el fin, dice, de evitar ingresos de cualquier animal o persona. Ahora, esto posiblemente alguien me dirá, bueno, es lo más básico y en un terreno lo mínimo es eso, ¿no? Sí, debería de ser así, pero hay casos en los que no se dan. O las vallas son demasiado, susceptibles a fallas o que entre alguna plaga, algún animal, ¿no? Ahí es donde entra la parte, por ejemplo, de control, ¿no? Cómo las buenas prácticas nos ayudan a verificar el estado, por ejemplo, de esas vallas, si son cercos, que estén en buenas condiciones, que no permitan el ingreso, por ejemplo, de roedores, de plagas. Si se fijan, por ejemplo, acá hay una especie de muro en la parte inferior, ¿ya? Porque muchas veces solo pone el, el poste y nada más la malla y fácilmente los animales pueden ingresar en la parte de abajo, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo, aunque lo ideal es tener el área, la planta con muros, ¿no? Eso es como lo ideal, lo mínimo que se debe de exigir.
También colocar mallas en ventanas y puertas para evitar el ingreso de insectos. Eso es la parte externa, ¿no? Es decir, la protección que debe de haber en todas las instalaciones externo hacia el interno de la planta. En la clase anterior hablamos un poco también de las plagas y creo que aquí también se menciona. Con eso es bien importante. Y anteriormente hablábamos incluso un poco de la maleza, ¿verdad? Y todo eso. En eso, fíjense que es bien importante y cuando no está al alcance, les decía yo, por ejemplo, en la parte que los terrenos aledaños, por ejemplo, no son de nuestra propiedad, eh, se puede llegar, por ejemplo, a una especie de pacto con el vecino, con el propietario, en el cual la empresa pueda de cierto modo, incurrir en los costos, porque es un costo, por ejemplo, del caso de la limpieza, ¿verdad? De las malezas, o verificar que, por ejemplo, en los terrenos aledaños no se conviertan en botaderos de basura, y todo eso, llegar a un acuerdo en el cual la empresa se pueda hacer cargo de la limpieza y todas las zonas aledañas con el fin de evitar contaminantes que le afecten a la empresa como tal, ¿no? Entonces es un ganar-ganar, ¿verdad? Es decir, el dueño de los terrenos o de las áreas aledañas se ve beneficiado y también nosotros nos vemos beneficiados, adquiriendo un costo, lo que puede incurrir eso, el mantenimiento, el estar pendiente, el verificar las zonas aledañas, pero que sabemos que a lo largo nos va a beneficiar como empresa, ¿no? Luego dice la ubicación y el establecimiento de la construcción. Bueno, siempre hablando de lo mismo, ¿no? En cuanto a la ubicación del establecimiento, si no es posible alejarlo de un entorno agresivo, se recomienda tomar medidas para aislar el establecimiento de ese entorno, ¿ya? Es decir, por lo mismo que le comentaba, lo ideal es buscar un lugar donde todos estos factores no me afecten. Sin embargo, por misma zonas geográficas que tenemos en el país, a veces es bien difícil esto, ¿verdad? En el caso de la zona rural, una planta procesadora de lácteos o una granja, por decir algo, es difícil que yo ahí vaya a tener todos mis servicios públicos, como un servicio de agua potable, como aguas lluvias, aguas negras, todo eso es bien difícil. Entonces, igual es una zona geográfica donde de repente hay terrenos aledaños, donde hay botaderos, donde hay un río que de repente está contaminado. Aquí en el país suele haber mucho de eso. Entonces, en esos casos, dice, yo debo de tomar medidas. Si no tengo otra opción, ya, debo de tomar medidas las cuales me aíslen completamente, o la mayoría, lo más que se pueda, del entorno, ¿verdad? Y algunas medidas, bueno, en la parte de plagas que ya habíamos mencionado al pasado, ubicar ventanas en el sentido contrario al flujo del aire externo, extremar medidas de prevención de ingreso de plagas, ¿verdad? Eso es bien importante. Debe ponerse especial atención en las mallas contra insectos, ¿ya? En todas las ventanas deben de estar con sus sedazos, solamente colocarlos y ya, ¿verdad? Esa parte sí puede ir en el manual, ¿ya? No definir, bueno, sí puede definirlo en el sentido de toda ventana que tenga contacto directo con el exterior deberá tener un sedazo, ¿ya? Con el fin de evitar el ingreso de insectos o plagas. Pero el manual debe de incluir no solamente eso, porque, yo tengo el sedazo, sí, y ahí lo dejo, y pasan meses y meses y no lo veo. Las plagas o los roedores son cosas serias, ¿verdad? Se comen el sedazo y fácilmente pueden entrar por eso. Entonces, ahí es donde entra la parte, y eso sí se debe de incluir, por ejemplo, en un manual podría incluirlo donde usted define la verificación del estado del sedazo, ventanas, puertas, lo que sea, se va a realizar cada semana o cada 15 días, ¿no? Entonces, hay alguien responsable que hace un chequeo todas las semanas o, todos los o cada mes, y verifica el estado, que todos estén en buen estado. También eso con el sol se arruina, se pudre, se pone duro y entonces hay que estarlo cambiando. Hay que estarlo limpiando porque también lleva polvo, ¿no? Acumula polvo, entonces de nada sirve tener eso, pero tengo una gran polvazón. Entonces, toda esa parte del control sí es importante llevarlo y eso sí se puede plasmar en un manual, ¿ya? Sí se puede plasmar en eso. Luego dice, por ejemplo, la rejilla de los sumideros y espacio de luz entre las puertas sea menor de 5 milímetros. Bueno, eso en las puertas, la vez pasada ponía yo este ejemplo y le dice, bueno, en las puertas y todo, las hendiduras que no sean mayor a 5 milímetros, ¿ya? Porque a veces las puertas dejan una gran luz y por ahí pueden fácilmente entrar roedores o cualquier tipo de plagas.
Se debe colocar trampas de roedores en las afueras de las instalaciones. Esto es muy de lo que vimos en la clase anterior, que aplica tanto para producción primaria, pero también para nosotros, ¿no? Para nosotros también aplica este, eh, lo del control de plagas. Voy a ver si escuché a alguien y por eso recomendaba yo entrar con el correo institucional, porque para que así no necesiten de mi permiso, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Entonces les decía, bueno, se deben de colocar trampas. Eso en la parte externa. Estamos en este momento primero hablando un poco de la ubicación, de dónde debe de estar. Debemos de evitar ciertos puntos que pueden ser contaminantes y luego cómo debemos de tener nuestro exterior para proteger de todos los factores externos que puedan afectar nuestro producto, ¿verdad? Los techos no deben acumular polvo, tampoco tener grietas y filtraciones. Y se recomienda que, bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante también, que los techos sean blancos, que estén pintados con pintura blanca esmaltada y trabajada bajo las mismas condiciones exigidas por las paredes. Ya vamos a entrar un poco más en detalle de esto. Siempre en la parte externa dice, en caso de que el entorno no tenga piso asfaltado, ¿verdad? Lo ideal es que todos tengan un asfalto. El establecimiento puede rodarse de piedra tipo hormigón. Bueno, aquí se le conoce también como balastro, si no mal recuerdo. Si hubiera que es un tipo de piedra volcánica, ahora esto debe podarse, bueno, en el caso que haya arbustos y todo, darles mantenimiento y toda la parte del mantenimiento en las plantas procesadoras de alimentos es bien importante, ¿no? Es de evitar todas aquellas fuentes de contaminación. El polvo es una fuente de contaminación, ¿verdad? Entonces nosotros mismos, si las condiciones en los alrededores nos permiten no tener las condiciones adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay terrenos a la par donde no hay construcción, donde hay polvo, no podemos controlarlo. Hay que ver la manera de tratar de controlarlo, por lo menos la parte interna también, ¿no? Parqueos y todo, lo ideal es que esté pavimentado, ¿verdad? O asfaltado, y si no, al menos utilizar algunos mecanismos los cuales reduzcan, por ejemplo, esos contaminantes del polvo, ¿verdad? Condiciones que ayudan a evitar la contaminación en los alrededores. Siempre estamos hablando de la parte exterior, es decir, de toda la parte, todavía no hemos entrado como tal procesador. Estamos hablando de lo externo, ¿no? Ya dentro de la planta como tal. Condiciones que ayudan a evitar la contaminación en los alrededores de la planta. Uno dice, deben manejarse desechos sólidos adecuadamente para evitar basureros a cielo abierto. Esto es bien importante, ¿no? En las plantas de procesadoras de alimentos debemos de evitar, por ejemplo, tener basureros, ¿verdad? En la parte externa y que estén al aire libre. Y tener, que se suele hacer, por ejemplo, se hace una construcción en la cual se hace de concreto y en el piso se deja la basura, ¿no? En una planta procesadora de alimentos. Lo mejor es tener la especie de contenedores, ¿ya? Y lo ideal no es tenerlos al intemperie, sino que tenerlos techados, en un área techada, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí puede ver algunos contenedores, los cuales están en un área específica techada, ¿no? Adentro del contenedor, ahí están los desperdicios, ahí están. Igualmente yo los puedo clasificar. Puedo clasificarlos por tipo de desperdicio, ¿no? Hacer una clasificación de la basura, ¿no? En orgánico, esto es papel, esto es plástico, metal, latas, etcétera, ¿no? Es una clasificación de la basura, pero lo más recomendado siempre es tener depósitos tapados y sobre techo, ¿ya? Eso es lo ideal, ¿ya? En todo caso pueden ser contenedores, ya sea al aire libre, pero sí techados o tapados, ¿no? Con el fin de evitar que estén al aire libre, porque el que está en el aire libre, eso genera el contaminante, aparte que llegan plagas, genera moca, y eso al final se vuelve un posible fuente de contaminación para nuestro producto. Aquí, por ejemplo, yo les recomendaría, quizás hay contenedores que son plásticos. Los contenedores plásticos son mucho más fáciles de limpiar, aparte se dañan menos, más si los tengo sobre sombra, porque en el plástico, claro, en el sol, si no tiene un plástico, una protección UV, el plástico se tiende a deteriorar más fácil.
se pone tostado, se daña, se decolora y todo eso, y al final se vuelve quebradizo. Entonces, lo ideal es tener contenedores plásticos y techado, ¿no? Para que le dure más tiempo. La limpieza de un contenedor plástico es mucho mejor. Luego, dentro del contenedor, lo ideal es tener bolsas plásticas, no tener depositar directamente la basura o el desperdicio o los desechos directamente ahí, ¿no? ¿Verdad? No sino que es a través de bolsas y nada más depositadas, ¿no? El metálico también es recomendado, sin embargo, es más complicado en el sentido que el metálico, de repente acuérdense que los desechos posiblemente tienen a veces líquidos, ¿no? Y el metal normalmente tiende a oxidarse. Claro, no voy a usar contenedores de acero inoxidable para la basura, sería demasiado costoso, aunque se podría, ¿no? Pero normalmente es un contenedor pintado, pero como eso mismo genera ácidos y todo eso, se va oxidando y con el tiempo, bueno, el contenedor metálico yo lo tengo que estar limpiando, lavando y eso se oxida y luego estarlo pintando. Entonces el mantenimiento es más complejo. Lo ideal fuera tener contenedores plásticos, ¿no? El almacenamiento de equipo deberá realizarse en forma ordenada de acuerdo al procedimiento. Dice. Eso sí se puede detallar, por ejemplo, también en un manual. Por ejemplo, contenedores de basura se estarán limpiando cada cierto tiempo, ¿no? Darle, revisar, ¿no? Claro, si usted todos los desechos los va guardando en bolsa, tal vez no va a necesitar una limpieza continua de los contenedores. Condiciones que ayudan a evitar la contaminación en los alrededores de la planta. Bueno, esto siempre con la parte que les comentaba de los externos, de los exteriores, ¿no? Mantener limpias calles, patios y lugares de estacionamiento, de modo que esto no constituya una fuente de contaminación. La limpieza es bien importante. Dentro de las buenas prácticas, la limpieza no solo de la parte interna del proceso, sino que de toda la planta como tal. ¿Ya? Una empresa de alimentos, cuando uno hace una visita a una empresa de alimentos, uno lo que espera es una limpieza, ¿no? Una empresa limpia. Habla de productos inocuos, ¿no? Entonces, uno lo que espera es encontrar mucha limpieza como tal, y en todo aspecto. Entonces, uno, más cuando es cliente o cuando es un usuario, eso espera de una planta, ¿no? Entonces la limpieza debe de ser aplicada a todas las áreas como tal, ¿no? Es de más y no es bueno llegar a una planta y encontrar en el parqueo, por decir algo que no es adentro, pero ya encontrar basura, sucio, lleno de polvo, no me dice, bueno, eso es algo bueno de esa empresa, ¿no? Entonces, por eso dice, bueno, debe mantenerse todo eso limpio, ¿no? La limpieza es fundamental. Para las áreas donde el producto o la materia prima estén expuestos, mucho que mejor, ¿verdad? Mucho más, ¿no? Los sistemas para el tratamiento de desperdicios y de disposición deberán operar en forma adecuada de manera que estos no constituyan una fuente de contaminación. Lo que hablábamos anteriormente un poco del tratamiento de desperdicio, ¿no? Clasificar la basura, tenerla en depósitos, el manejo, cada cuánto voy a estar yo sacando la basura, ¿verdad? Todos los días debería de estar sacando la basura. En los basureros internos no acumularse la basura. Todo lo que es el tratamiento de desperdicio, ¿no? Y la disposición de todos los desechos. Eso sí podría plasmarse dentro de un manual, ¿no? De cada cuánto se va a hacer o cómo se va a hacer. Si los terrenos, bueno, y lo que le mencionaba anteriormente, si los terrenos que rodean la planta de procesamiento están fuera del control del encargado, se ejercerá el cuidado de hacer inspecciones, exterminaciones o cualquier otro medio de eliminar plagas y cualquier suciedad que pueda ser fuente contaminante. Luego viene otro punto importante y ya nos metemos un poco a la parte de la planta en sí, ya interna. Recordémonos que las buenas prácticas se enfocan desde la creación de la planta, ¿no? Por eso dice, lo primero es la ubicación. Si usted va a crear una planta productora de alimentos, lo primero es verificar la ubicación y todos aquellos aspectos externos. Si usted no puede controlar eso porque ya está la planta o ese es el lugar idóneo y no tiene otra opción, tiene que buscar aquellas condiciones que me permitan aislarme de esas condiciones que puedan afectar mi producto, ¿no? Y luego ya nos metemos a la parte de la planta en sí. Ya hablamos un poco de aquellos aspectos que yo debo considerar para evitar que fuentes externas se introduzcan. Y ya vamos a seguir hablando más de eso.
Pero uno de los aspectos bien importantes dice la correcta distribución de las zonas y la separación de la que corresponda según el proceso que se lleva a cabo. Es una consideración muy importante relacionada con la higiene de los alimentos. Es deseable que exista separación entre áreas donde se manejan materias primas y áreas de preparación entre cocina caliente, cocina fría, entre otros ejemplos. Lo deseable es debe ser una división funcional. Esto es bien importante. Posiblemente ustedes como ingenieros en alimentos no necesariamente sean los encargados de hacer la distribución en planta. ¿Ya? Eso muchas veces lo hacen los arquitectos, los industriales, se dedican a la parte de la distribución en planta. Pero como ingenieros en alimentos tienen gran importancia y tienen que estar involucrados directamente en el diseño como tal, ¿ya? Porque ustedes conocen el proceso, ¿ya? Al conocer el proceso y conocer toda la parte del proceso de producción, pueden definir las diferentes áreas donde deben de estar ubicadas y cómo deben de estar delimitadas. Lo que le dice, bueno, la buena práctica le dice lo importante es que usted tenga separadas esas áreas, ¿ya? Que tenga correctamente identificadas. Y por ahí va a venir la tarea, porque hay muchas normas, hay normativas de colores para limpieza, para higiene, normativas, incluso más adelante vamos a ver en la parte de tuberías, y ahí es donde viene la tarea. Y bueno, esa tarea que le digo que no va a ser para esta semana, sino que para la próxima, un poquito de investigación sobre normativas en cuanto a colores y cómo nos ayuda en la parte de la higiene y eliminar la contaminación cruzada. Pero eso lo vamos a dejar para tarea. Yo en la tarea les voy a especificar de qué se va a tratar. Pero una forma de identificar es a través de códigos de colores. Este diagrama me gustó porque es aparte de una empresa que vende cepillos y que identifica los cepillos por colores, por códigos de colores, hay normativas en función de las diferentes áreas que hay y dependiendo del tipo de contaminante o que se pueda generar, ¿no? Por ejemplo, el rojo es donde hay producto caliente y así, ¿no? Dependiendo, ¿no? La zona naranja que es como una especie de comedor, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí es más el hecho de identificar. Perfectamente las áreas se pueden identificar por colores, ¿no? No necesariamente quiere decir que va a pintar los pisos de colores, sino, o las áreas de colores, sino con rotulación se puede identificar y todo y tener todo como codificado, ¿no? Entonces, lo importante a la hora de crear una planta procesadora de alimentos es que las áreas estén debidamente identificadas y separadas, ¿ya? Eso es lo ideal, pero pueden haber casos que no, y ya más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, dicen, preparando en tiempo, bueno, lo deseable debe haber una división funcional, es decir, por ejemplo, preparando en tiempos distintos materias primas crudas y alimentos listos para consumo programado primero de la preparación de alimentos de bajo riesgo y luego los más riesgosos. Eso es en el caso que yo no pueda, en general, dice, las instalaciones destinadas al procesamiento de alimentos siguen la secuencia natural del flujo del proceso productivo y de procesamiento, identificándose las siguientes áreas: área de recepción, área de almacenamiento, área del proceso y área de despacho. Al menos estas áreas deben de estar bien identificadas y separadas en una planta de producción de productos alimenticios, ¿sí? El área de recepción, aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una planta así sencilla de fabricación de lácteos, leche. Recepción, aquí es donde se recibe la leche, posiblemente de un almacén, ¿ya? No necesariamente del proveedor, de un almacén, ¿no? Luego, hay áreas de almacenamiento. Aquí debería haber un área de almacenamiento, pero aquí es donde se recibe. Luego, posteriormente, ya está el área de procesamiento, ¿no? Todo esto es la parte de procesamiento. Todo esto, ¿no? Se recibe la leche y aquí está el área de procesamiento. Bueno, aquí hay otra planta de procesamiento de queso, pero son áreas completamente diferentes, ¿no? Luego esto pasa a un área de almacén, ¿sí? Pasa a un área de almacén. Tengo también un cuarto frío, que es un área de almacén aparte. Y aparte, si se fijan, tengo mis áreas delimitadas como baño, laboratorios, oficinas, etc. Al final, un área de salida o un área de despacho, ¿sí? Son áreas bien delimitadas de acuerdo al flujo, que ya más adelante vamos a ver. Ahí es donde entra y el concepto de ustedes como ingenieros en alimentos, bien importante a la hora de la creación de las plantas, ¿no? Posiblemente ustedes no van a aprender a hacer el plano o hacer el diseño como tal, ¿no? No sé si hay alguna materia que vean eso, la parte de distribución en planta, ¿ya? Pero sí tienen mucha relación y tienen mucho que ver en la parte y están muy directamente involucrados por el proceso como tal. Ustedes son los que más conocen los procesos de procesamiento de alimentos. Por lo tanto,
son los diseñadores del flujo del proceso, ¿ya? El cual debe de ubicarse en una planta, un área específica y la cual debe de estar delimitada. Entonces, las buenas prácticas le dicen, al menos usted debe tener esas áreas como tal. Se recomienda, dice, que la disposición interna de las instalaciones se diseñe y se construya luego de tener claramente identificada la secuencia de las actividades. Es decir, para que usted diseñe el flujo, la planta, las áreas, lo primero que debe tener claro es el proceso. ¿Cómo es el proceso de fabricación? ¿Cómo es el flujo o la secuencia de actividades en el proceso? Desde la recepción de la materia prima, todo el flujo del proceso, ¿ya? Luego el almacenamiento y el despacho, ¿sí? Eso es bien importante con el fin de incluso evitar contaminación cruzada. El flujo de las operaciones debe seguir una dirección que vaya de las operaciones iniciales, zona de recepción, zona sucia, dice zona húmeda, a las operaciones finales, zona de producto terminado, zona limpia o zona seca, ¿sí? Las operaciones no deben cruzarse, eso es bien importante, ¿no? Tampoco debe establecerse el retorno de las operaciones finales a las operaciones iniciales porque se generaría contaminación cruzada. Eso viendo en el plano y volviendo al plano si se fijan, aquí está la recepción y el flujo va directamente hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda va el flujo del proceso. No podría yo tener aquí a la par otra vez la bodega de producto terminado, no es recomendado, ¿ya? Es decir, aquí tengo la materia prima, viene hacia allá y luego me regresa hacia acá. Hay tipos de productos en los cuales la materia prima me puede contaminar mi producto terminado. Por lo tanto, el flujo tiene que ir en una sola dirección, ¿sí? Desde mi área de recepción, almacén, luego el proceso, luego el almacén final, si hay control de calidad, laboratorio. Si se fijan aquí, el laboratorio está en el área de producto final, ¿verdad? Es decir, el flujo se da. Aquí se genera el producto final en el almacén, en el cuarto frío, y este va directamente al laboratorio. No está el laboratorio acá. Y entonces tienen que venir con muestras de producto terminado directamente hasta acá, ¿verdad? No. ¿Ya? Es decir, ahí estoy cruzando los procesos. Lo ideal es que sea un flujo hacia una sola dirección. No necesariamente pueden haber plantas que estén mal diseñadas, ¿verdad? Y posiblemente no le afecte. Pero a la hora de diseñar una planta, esto es lo ideal y lo que se recomienda. Van a haber tipos de productos que sí podrían haber una contaminación cruzada. Ahí ustedes son los más expertos en la parte de productos alimenticios como tal o procesos de alimenticios como tal, ¿no? Luego dice, la salida de desperdicios no debe hacerse cuando se esté manipulando el producto. Eso también es importante, ¿no? Los desperdicios, tener como establecido en qué momento se van a desechar, ¿no? No en el momento que se está produciendo, hacer toda la eliminación de desperdicios. Si no se puede contar con ambientes distintos para delimitar las zonas, o sea, si no es posible, por no sé, haber motivo, se pueden usar una misma instalación para operaciones distintas, pero teniendo el cuidado de hacer una separación en función de los tiempos de elaboración. Ya pueden haber un área en la cual yo la pueda utilizar para diferentes procesos, ya distintos, pero lo que dice, bueno, entonces debo de determinar la función de tiempos. Es decir, bueno, ya hice esta operación, esta área se va a convertir en otro proceso, pero que debo de limpiar la zona, aplicar la sanitización, procedimiento de limpieza, etcétera, y posteriormente continuar con el siguiente paso que yo deseo. Además, deben aplicarse procedimientos de limpieza y desinfección entre cada etapa. Eso es bien importante lo que les decía, ¿no? Entre una etapa y la otra, ¿ya? Por ejemplo, en el caso, y pongo un poco de relación en el caso nuestro, donde yo laboro, que no es producto alimenticio, pero sí de grado médico. Entonces, nosotros en esa área, es un área reclusa como tal, es un área cerrada en la cual se fabrica solo producto alimenticio en su momento, pero también fabricamos productos del producto nuestro que no tiene nada que ver con, perdón, producto médico, alimenticio, que no tiene nada que ver con insumo médico, ¿ya? Entonces, claro, el área se usa para los dos tipos de productos. Cuando estamos fabricando nuestro producto, es un área normal, ¿ya? Donde no hay medidas extremas de higiene. Sí, la persona, lógico, tiene medidas de limpieza que se deben de aplicar en todo el proceso como tal, pero no todas las medidas higiénicas. Cuando se pasa al producto insumo médico, se cierra completamente el área y se sanitiza por completo. Es un proceso completo de limpieza, se transforma y todo también el personal se transforma y se aplican todas las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ahí es donde se debe de
tener cuidado a la hora de pasar de un proceso a otro. Eso en el caso donde yo una planta yo no pueda tener todas las áreas delimitadas de todos mis diferentes procesos, ¿no? Entonces, en eso se debe de considerar. Y el diseño siempre en función del flujo. Bueno, no sé si, vamos a ver si hay alguna pregunta hasta lo que llevamos para no solamente hablar yo, eh, aunque estos temas son bastante claros. Bueno, creo que no hay preguntas por chat, no sé si hay algún tipo de pregunta y si no, continuamos. Ingeniero, yo tengo Me una voy a pregunta. tratar de apurar. Sí, dígame. Vaya, referente a todo lo que me ha dicho, yo sí lo quiero aplicar, pero referente a la planta en la que trabajo. Trabajo en una planta de proceso de arroz, solo que yo tengo una duda porque referente a los manuales, vienen bastantes especificaciones y nosotros solo pasamos el arroz con cáscara directamente al molino y así pasamos el proceso de empaque, porque él ya tiene como un tratamiento que lo hacen en Almapap. Nosotros le damos si vendría plagado, perdón, pero en todo caso, casi siempre es así, de un solo vez empaque y de ahí a las bodegas y al área de distribución. No hay, o sea, lo que me da a entender es que no hay exageradamente, digamos, tantas condiciones que se deben de dar higiénicas. O sea, sí, Sí, lógico, debe haber condiciones de higiene, pero no es sí hay, pero no como hay todo, como, digamos, un gran como todo proceso. eso. Ajá, son granos es arroz. Sí, sí, lógico. No, claro, las buenas prácticas, lógico, cuando hablamos de buenas prácticas se hace referencia a todo, pero uno en la empresa debe de buscar lo que aplica. Realmente, si no todo aplica, no lo debo de incluir, ¿ya? Uno debe de tratar de la manera de incluir solamente lo que aplica. No es necesario implementar todo, ¿ya? Porque, claro, como buenas prácticas le va a dar siempre los lineamientos máximos, ¿no? Desde que es, por ejemplo, la creación de la planta, la ubicación, hasta todo el proceso y una sanitización extrema de productos donde existe un mayor riesgo. Posiblemente su producto no es de tanto riesgo. Entonces no es que debe de aplicar todo esto, ¿no? No debe de aplicar todo. Hay un montón de criterios que no aplican, ¿no? Entonces el manual debe de estar elaborado y las buenas prácticas implementadas en función del producto, ¿verdad? Y de qué es lo que realmente aplica y qué no. Pueden haber muchos aspectos que no le apliquen, ¿no? No, el hecho que la buenas prácticas lo mencione no significa que yo lo debo de implementar, ¿verdad? Y tener controles, por ejemplo, en exceso. No se trata de eso, ¿verdad? Porque al final se vuelve improductivo en una organización, de tener exceso de controles, o exceso de criterios que al final puede ser que no necesariamente apliquen, ¿verdad? Entonces, ahí se debe de buscar la manera de, sí, dígame. Vaya, referente a la limpieza, voy a comentar. Nosotros hacemos la limpieza los días sábados o viernes por la mañana, es una vez a la semana, porque como está en producción casi de 12 horas, no podemos parar. Y como el arroz a la hora de que lo pasan por los pulidores, sacamos bastante polvillo, entonces no es que sea que esté ahí sucio, sino que es el polvillo del mismo arroz el que se riega. Entonces yo por eso en la parte de limpieza me quedé como con dudas. Ahora, realmente lo que genera, porque una vez a la semana suena así como que muy poco tiempo, ¿verdad? Una vez a la semana. Ahora, lo que genera puede contaminar el producto, realmente lo puede No, contaminar. no, no, porque a veces que hay dobles turnos, están de 6 a 6 12 pero y de ahí tenemos de 6 de la tarde a 6 de la mañana, entonces no podemos cortar entre la producción, entonces lo que hacemos es paramos un día y ese día se hace una limpieza general en todo, porque en sí no contamina eso, porque Sí, ese es no, el mismo polvillo del arroz, entonces ahí se sí, ensucia rápido, no, rápido. sí, no, como le decía yo, uno debe de evaluar y claro, allí depende de cada tipo de industria. Claro, el conocedor, ahí es donde entra en juego cabal, ¿verdad? El conocedor de cada uno de los procesos. ¿Qué tanto me puede contaminar mi producto?
o cuáles son las fuentes de contaminación que yo tenga. Y yo mismo puedo evaluar la secuencia de limpieza que de acuerdo a mi proceso y qué tanto se me puede contaminar, ¿no? Ahora, si ustedes han determinado que que una limpieza cada semana o de repente cuando hay un cambio de turno, es lo adecuado y el producto no se ve afectado, porque al final es un grano, como usted me dice, este, es válido, ¿no? Es válido hacerlo de esa forma. Al final ustedes son los que determinan en función de su proceso y de su producto qué tanto debería realizarse la limpieza o con qué frecuencia. Y ahí es donde entran las normativas y las buenas prácticas. Y yo les decía la vez pasada, por ejemplo, el Código de Acceso, todas estas normativas no le definen, por ejemplo, cada cuánto, ¿ya? Le dicen qué debe de hacer. Pero como las industrias son diferentes, ¿ya? Como todas las industrias son diferentes, cada industria aplica diferente forma, ¿no? Entonces, allí cada quien define, ¿no? En el que ustedes han determinado que el tiempo adecuado es ese y no les está afectando en su proceso, porque eso es lo importante, ¿no? Que al final el cliente o ustedes mismos venden el arroz, digamos, ya si lo venden en forma de grano y ven, bueno, no lleva suciedad, no se ve sucio, si eso es fácil y funciona, el tiempo que han determinado para hacer la limpieza es el adecuado, ¿no? No, las buenas prácticas no le va a exigir, mire, no, mucho tiempo. Si se ve afectado el producto, sí, pero si no se ve afectado, no le va a exigir eso. La buena práctica le define, debe de hacer esto, pero no le dice cada cuánto. Eso se define en función del producto, ¿no? Ustedes deberían de evaluar si con ese ritmo que tienen o esa frecuencia de limpieza se está viendo afectado el producto. Si no es así, es válido mantenerlo de esa forma y seguir de esa forma, ¿no? Siempre y cuando cuidando que no vaya a descuidarse ese aspecto, ¿no? La limpieza se hace como se hace o como se debe de hacer de forma adecuada, ¿verdad? En el tiempo correcto, ¿no? Y no dejar, bueno, no, esta vez no la hice, sino que tiempo bien establecido. Eso sí es bien importante. Pero de todo esto se adapta siempre al tipo de producto de industria. Cada tipo de producto va a ser diferente, ¿no? Las condiciones van a ser diferentes. La capacidad que tenga el producto para contaminarse es diferente, ¿ya? En este caso, creo que en los granos es del tipo alimenticio quizás que menos puede contaminarse hasta cierto punto, ¿no? Aparte que después pues, lleva un proceso de cocción ya a la hora de preparar el alimento. No sé si eso era más o menos la duda que tenía al respecto. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Eso me aclara bastantes cosas. Gracias. Ok, bueno, siguiendo con esto, decíamos delimitar las zonas, el proceso, definirlo. Luego la construcción y la disposición de las instalaciones, el diseño de los materiales de las instalaciones, dice, influyen en la condición sanitaria y estas últimas en los alimentos que allí se procesan. La infraestructura debe reducir la posibilidad de ingreso de contaminación externa al edificio, por ejemplo, polvo, aire, contaminación y plagas principalmente. La disposición interna de las instalaciones debe facilitar la aplicación de buenas prácticas de higiene, en particular de medidas que protejan contra la contaminación de materias primas y productos durante las labores. Aquí vamos a ver algunos detalles. Fíjense que con respecto a las áreas, bueno, le dice, por ejemplo, la parte de las paredes, ¿no? Es bien importante en la parte de las paredes, dice, por ejemplo, los zócalos y los suelos deben de ser de materiales que no absorban o retengan el agua. Como les decía, esto es muy aplicable y la norma lo que habla, o las buenas prácticas lo que habla, es ya de una planta en la cual se procesa directamente en el interior alimento como tal. ¿Ya? Posiblemente en una planta, como la compañera nos dice, de granos, todo esto no sea necesario, ¿no? No sea tan necesario. Pero en la medida de lo posible que se pueda hacer mucho que mejor. Por ejemplo, los zócalos en la parte inferior, dice, debe de ser de un material que no absorba. Por ejemplo, los zócalos de madera son bien bonitos, pero en una planta procesadora de alimentos no es recomendable tener zócalos de madera. Lo más recomendable es tener zócalos, por ejemplo, de PVC, o incluso de la misma pared, ¿verdad? Nada más identificada por color de pintura. O hay unos
zócalos de PVC que viene en forma curva, ¿ya? Ya viene en una forma curva, se le llama media caña, se le llama. Es un zócalo el cual se coloca y ya tiene aquí una especie de radio, ¿no? Y se coloca en todas las esquinas, porque lo que se recomienda es evitar las esquinas en las paredes y en los techos de las plantas procesadoras de alimentos. ¿Por qué? Porque lo que usted va buscando en este tipo de plantas es hacer una limpieza efectiva. Por lo tanto, deben de llevar, no debe llevar esquinas, porque en las esquinas es donde se acumula la mugre, se acumula el polvo, las bacterias y todo. Entonces, para una mejor limpieza, todas estas esquinas deben de ir redondeadas. Por eso se les pone, por ejemplo, un zócalo que se le llama media caña, que es en forma de un cuarto de círculo de PVC, que el PVC es el que se utiliza en las tuberías, por ejemplo, de agua potable, un PVC rígido, y luego se aplica una pintura epóxica, por ejemplo, es una pasta y luego una pintura epóxica, más adelante también lo vamos a mencionar, y se aplica a todos los pisos, por ejemplo. Entonces ya queda para fácil limpieza, ¿no? Si se fijan, todo esto es redondo, todo es redondeado, ¿ya? Con el fin de facilitar la limpieza. Entonces, dice, las superficies o zócalos deben de tener de un material que no absorba. Luego, por ejemplo, las paredes deberán de tener una superficie lisa. Es necesario que las paredes sean lisas para su fácil limpieza también. No tener nada de alto relieve ni nada de eso, ¿no? O ladrillos, por ejemplo, si es ladrillo de no tener las hendiduras de la unión de los ladrillos, ¿no? Sino que tiene que tener concreto o repellada y luego aplicando una pintura grado alimenticio. Los suelos o pisos deben construirse de manera que el desagüe y la limpieza sean apropiados. Si los procesos son húmedos, se recomienda una pendiente del 2%, ¿sí? Cuando los procesos generan un desperdicio o generan humedad o generan líquido, es necesario que los pisos tengan una pendiente del 2%. ¿Qué significa una pendiente del 2%? Significa que, por ejemplo, para 100 metros va a tener una inclinación de 1 metro. Claro, 100 metros es exagerado, ¿no? Estamos hablando de 100 metros, pero es por la forma en que de entender la parte del porcentaje de una pendiente. Pero lo que quiere decir es que, por ejemplo, por 1 metro que tiene, va a tener una inclinación de 1 centímetro, ¿ya? Por ejemplo, si en este dibujo, si por ejemplo los líquidos caen en esta zona, ¿sí? Y de acá hacia acá, por ejemplo, hay 1 metro de distancia, ¿sí? De acá hacia acá va a haber una pendiente de 1 centímetro. Eso con el fin que el líquido fluya y se vaya al área de desagüe. No podemos tener una planta donde sea completamente plana y si tengo desagües no tenga una inclinación, una pendiente, porque si no ahí se va a acumular el líquido. Si se acumula el líquido, llega la persona, lo patea, aunque tenga botas y todo, puede generar un charco, una suciedad, y eso no es una fuente de contaminación también. Entonces no es agradable ver eso en una planta procesadora de alimentos. Por lo tanto, los pisos, lo recomendable es que tengan eso. Las canaletas y los sumideros deben de tener la pendiente adecuada para el drenaje y deben estar luego adentro, ¿no? De la canaleta, también tener una pendiente con el fin de que fluya. No solamente el líquido llega a la canaleta y ahí se acumula y ahí se llena de agua y se mantiene el agua, ¿no? O los residuos, no, ¿verdad? Tiene que tener también una inclinación adecuada para que se vaya al desagüe. Luego, por ejemplo, los techos y los aparatos elevados deben construirse y tener un acabado al que se reduzca la acumulación de suciedad y la condensación. Bueno, para eso hay diferentes tipos de pinturas de diferentes marcas, pero son pinturas de grado alimenticio, las que se aplican, por ejemplo, a techos y paredes. También las tuberías. Es importante en la parte de tuberías evitar que estas o en la medida de lo posible, velar porque algunas tienen condensación y sí van a generar líquido, ¿no? Pero ahí es donde se aplica la parte de drenaje, ¿verdad? Pero no debe permitirse, dice, que desde los accesorios fijos, los conductos y las tuberías caigan gotas de líquido. Ahí no dice D, ¿verdad? En D me quedé, ¿ya? Pero es importante velar por eso. Cuando hay condensación y todo eso es donde se deben de poner eh, los desagües ubicados adecuadamente y que los pisos con su debido ángulo de inclinación o pendiente.
Luego las pinturas alimentarias para paredes. Les comentaba anteriormente que las paredes, bueno, las pinturas, aquí dice la descripción, ¿verdad? Deben de ser para techos también, se aplican para paredes y techos, debe ser lisa, resistente, eh, resistir agresiones químicas, mecánicas. Ya hay pinturas, usted busca pinturas de grado alimenticio y las va a encontrar, ¿no?, en diferentes marcas. Simplemente se busca en las ferreterías como pintura de grado alimenticio y no hay problema ahí, ¿verdad? Es la que se aplica en paredes y techos. Es diferente la pintura que puede aplicar, por ejemplo, en los pisos, pintura alimentaria para suelos. Ahí sí es una pintura epóxica, se le llama, ¿no? Se aplica una especie de pasta y luego la pintura epóxica. Esta pintura lo que tiene es que es más resistente, ¿no? Es más resistente y protege contra la abrasión del suelo y las agresiones químicas, aparte que tiene más contacto con los digamos, con los utensilios, con los trabajadores. O sea, lleva una carga, ¿no? Es decir, la gente la patea, la gente, por ejemplo, puede entrar un pellet, puede entrar hay equipo, hay maquinaria. Entonces, si es simplemente pintura normal, fácilmente se puede desprender y todo eso, ¿no? Entonces, tiene que ser una pintura epóxica que con ese fin. Dice, no contiene solventes, ideal para la industria alimentaria. Contiene iones de plata que son efectivos contra los microorganismos y tienen una alta protección contra la abrasión del suelo y las agresiones químicas. Luego también hay que considerar la pintura alimentaria para los depósitos, ¿no? Normalmente en la parte de depósitos en la industria alimentaria, en cuanto que tienen que ver directamente con el proceso, quizás lo más recomendable son los de acero inoxidable, ¿ya? Sin embargo, también hay para silos, por ejemplo, se utiliza bastante, no necesariamente son de acero inoxidable, pero sí se pueden aplicar pinturas de grado alimenticio. Entonces, el pintado de depósitos o silos o tanques de metal destinados a estar en contacto directo con los alimentos y bebidas resulta ser un punto de máxima importancia, ¿ya? ¿Qué requiere de productos ensayados en centros acreditados? Bueno, esto habla de las pinturas, pero eso, como les digo, ya en el mercado hay pinturas de grado alimenticio, las cuales fácilmente se pueden pintar, por ejemplo, todos los hilos o los contenedores, por ejemplo, para el caso de los granos, ¿no? Por el caso de los granos, ya hay pintura así, ¿no? De grado, pero eso es más a veces en cuestión de apariencia como tal, porque incluso en los granos no necesariamente necesita que esté pintado, no necesariamente, pero sí, no está de más hacerlo y utilizar, eso sí, tener cuidado en la utilización de pinturas de grado alimenticio. La pintura alimentaria para depósito es un producto líquido de apariencia viscosa y que consiste en la mezcla de componentes, una resina epoxi alimentario y un endurecedor. Eso en el caso de las pinturas epóxicas. Una vez mezclado y aplicado en el soporte, se convierte en un polímero duro y resistente. Eso es en la base, ¿no? Luego, otros criterios, por ejemplo, la parte de los pasillos. Es bien importante también en las plantas procesadoras de alimentos tenerlos bien identificados. No deben de haber obstrucciones y debe ser del ancho adecuado para permitir que los empleados puedan hacer su trabajo cómodamente. Esto en cualquier tipo de industria es así. Pero en la industria alimenticia también, ¿no? Quizás el ancho mínimo de un pasillo, por norma general, son 90 centímetros, pero eso va a depender del proceso, ¿no? Por ejemplo, si va a pasar un montacarga o de repente un pellet, o el área que de repente necesita, podría ya ser un pasillo de por lo menos 1,5 metros a 2 metros, ¿no? Dependiendo del área también y el proceso como tal. Pero estos deben de estar bien identificados o bien no obstruidos como tal, ¿no? Luego, por ejemplo, las ventanas deben de ser fáciles de limpiar y estar construidas de manera tal que se reduzca al mínimo la acumulación de suciedad. Eso también es bien importante, ¿no? No tener, bueno, aquí ya no aplica aquello en las plantas de industria alimentaria, por ejemplo, Solaire, ¿verdad? ¿Cómo cuesta limpiar una Solaire? Las Solaires antiguas, ¿no? Solaire creo que es la marca, pero ese tipo de ventana antigua en la cual son cristales y que se abre, ese tipo de ventanas acumula mucha suciedad. Lo que se recomienda es una ventana lisa, ni siquiera una ventana francesa, porque en los marcos, por ejemplo, se acumula también suciedad, polvo y todo eso. Es una ventana lisa, ¿ya? De vidrio, donde sí es posible no tener esquinas, por ejemplo,
en el sentido donde se puede acumular suciedad, polvo, todo eso, ¿no? Y también en la parte externa, estas deben de tener sedazos con el fin de evitar el ingreso eh, de insectos. Aunque hay muchas ventanas en las áreas, por ejemplo, ya de procesamiento de alimentos, como esta que ven acá, donde hay, por ejemplo, aire acondicionado o extractores de aire o hay inyección de aire, ya las ventanas simplemente son para una posible iluminación natural, perdón, y nada más, no son tipo de ventanas que ni siquiera se pueden abrir, simplemente es un vidrio, ¿no? Es un vidrio como tal. En plantas procesadoras como yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, en aceites, grasas, así son las ventanas, ¿verdad? No se pueden ni abrir ni nada, ¿no? Entonces la limpieza es mucho más fácil. Pero claro, acuérdense, todo esto es condicionado al tipo de industria y el tipo de producto, ¿ya? No quiere decir que yo así voy a tener todo, hay otro tipo de industria de alimentos que no necesariamente deben de tener ese tipo de condiciones. Las buenas prácticas se va a lo más extremo, ¿ya? Porque si lo definiera lo mínimo, no tiene sentido. La buena práctica da lo máximo, lo extremo, con el fin de que se aplique en aquellos productos que son más fáciles de contaminar y aquellos productos que pueden contaminarse en el proceso. Pero hay otros tipos de productos que no necesariamente yo necesito aplicar todo esto, ¿no? No necesariamente. Las puertas deben de ser de superficie lisa y no absorbente, fáciles de limpiar y si es el caso de desinfectar, ¿no? Hay tipos de puertas, aquí no es necesario esas puertas donde se manipulan, estas puertas algunas son automáticas. Mucho se ocupa en la industria alimentaria este tipo de cortinas como puertas, pero son al final cortinas de plástico que son fáciles de limpiar, aparte que le permiten ver todo, ¿verdad? Al otro extremo, no necesita estar manipulando, simplemente pasa. Entonces eso es muy válido. O este tipo de puertas, por ejemplo, que son automáticas y que se contraen hacia arriba, son una especie de plástico. Son plásticos o de lona y fácil de limpiar, una lona plástica y se abren el operario no está manipulándola, ¿no? Entonces, o simplemente de empujar y abrir, ¿no? Para no estar abriendo con una manecilla o ese tipo de puertas que de madera o que llevan esquinas en las cuales se acumula el polvo y todo eso, ¿no? Y las superficies de trabajo que entran en contacto directo con los alimentos deben de ser sólidas, duraderas y fáciles de limpiar. Mantener y desinfectar. Debe ser de material liso, no absorbente y no tóxico. Y ser resistentes al contacto con los alimentos. Los detergentes y los desinfectantes que normalmente se utilizan. En cuanto a superficies, siempre quizás las superficies más utilizadas son el acero inoxidable. El acero inoxidable y a veces también, bueno, se podría usar incluso el granito, mármol granito, pero ese es costo elevado, ¿no? El granito, que son materiales fáciles de limpiar, que resisten eh, la corrosión y todo eso, pero quizás el que más se utiliza es el acero inoxidable en la industria alimentaria. Bueno, hay otros aspectos, por ejemplo, la iluminación. La iluminación artificial y natural debe ser adecuada para las labores de manufactura, sobre todo para las tareas de inspección. Las luces deben estar protegidas con mamparas o cubiertas de plástico para que en caso de rotura protejan el alimento. Es decir, aparte de lo importante que es la iluminación, y en la parte donde, por ejemplo, se cocinan alimentos, es muy importante, o hay productos, por ejemplo, donde el color tiene mucho que ver, ¿verdad? El color del producto como tal es importante tener una buena iluminación. También en las plantas de alimentos, la iluminación las lámparas o las luminarias deben de estar protegidas con plásticos, por ejemplo, o mamparas, le dicen, con el fin de que no vaya a caer, imagínense, se llega a quebrar alguna o se desprende, no caiga en los alimentos. Entonces deben de tener todas protección, ¿no?